De mi parte, pues agradecerles su participación, su asistencia, la invitación que les hace Molinos y que les hace Mosaic a esta charla. La charla trata sobre el manejo de suelos ácidos y nutrición de cultivos en condiciones de la selva peruana. Y la idea es profundizar específicamente sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la acidez de los suelos. ¿Sí? Bueno, no pasa la diapositiva, César. César. Sí, sí, ingeniero, lo escucho. Ahí va. Parece que es Ya, ok. un tema de red, recuerde. Ok. Bueno, mencionarles pues que en este caso yo represento a la compañía Mosaic y Mosaic pues es la empresa líder en nutrición de cultivos. En cuanto a tema de fósforo y potasio se refiere, la compañía pues tiene una presencia a nivel mundial. Nos dedicamos básicamente a explotar minerales, transformarlos, producir fosfatos, producir productos potásicos y también de magnesio y pues distribuirlos alrededor del mundo, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A temas de nutrición de cultivos, a temas de producción de fertilizantes y sobre todo pues fertilizantes que tienen características que benefician los cultivos y que tienen ventajas con respecto a otro tipo de fuentes pues que también están presentes en el mercado, ¿no? Entonces nosotros como líder en tema de nutrición de cultivos pues apoyamos ese tipo de actividades y nos interesa, ¿no? Hablar sobre el tema de nutrición, sobre el tema de fertilización para que los agricultores pues tengan herramientas para saber qué pueden hacer, ¿no? Ante los distintos limitaciones que nos presenta el medio, ¿no? Bueno, antes yo les quiero comentar quién soy yo. Mi nombre es José Miguel Mesa Fernández. Yo soy de Colombia. Soy consultor de la compañía Mosaic. Yo visito y atiendo y doy soporte a 3 países, a Colombia, Ecuador y Bolivia. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en suelos y aguas de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado 3 años como asistente de cultivos y también como investigador. Tuve también un paso como docente auxiliar en la Universidad Nacional. He sido pues ponente de seminarios y congresos internacionales y autor y coautor de varios artículos y capítulos de libros. Y desde hace 7 años pues presto mis servicios como consultor de la compañía Mosaic en todo lo que tiene que ver con temas de nutrición de cultivos, con posicionamiento, ¿no? De productos que tienen características con respecto a otros productos, ¿no? Los productos que son premium, productos que son high performance, ¿no? Entonces vamos a hablar también de eso hacia el final. ¿Qué vamos a encontrar en esta presentación? Vamos a hablar sobre el concepto de acidez. Vamos a tratar de entender qué es la acidez, ¿no? Vamos a ver cuál es el origen de la acidez de los suelos, porque entender el origen de la acidez de los suelos ya nos da ya nos da la opción, ¿no? De entender hacia dónde se debe direccionar el manejo, ¿no? Entonces, de eso se trata también, ¿no? De conocer los fundamentos de la acidez de los suelos y por qué son un problema. Vamos también a hablar de los problemas de nutrición de plantas, ¿sí? Que crecen bajo esos problemas de acidez, ¿no? ¿Qué podemos hacer para superar esos problemas, ¿no? Los temas de manejo y corrección de la acidez. ¿Qué pasa con la planta, ¿no? ¿Qué mecanismos genera, ¿no? ¿Cómo lo podemos trabajar también? Vamos a hablar de fuentes también, ¿sí? Nosotros como compañía, ¿qué producimos, ¿no? Y cómo podemos contribuir al tema de acidez en los suelos. Y pues por último, algunos trabajos, algunas experiencias en fertilización de cultivos. Para comenzar, vamos a ver qué es la acidez, ¿no? O qué es la escala de pH, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos lo han escuchado hablar de suelos alcalinos o suelos ácidos, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es mirar la concentración de dos elementos, ¿no? Por un lado, los hidrógenos, ¿sí? Que son los que están presentes hacia la condición de acidez de los suelos, ¿no? Esos hidrógenos básicamente
lo que hacen es que tiene una capacidad para ceder protones, es decir, para ceder cargas positivas, ¿no? ¿Sí? Que es este más que ustedes ven aquí junto al hidrógeno, ¿no? Entonces, básicamente eso lo que nos dice es cómo es la condición del suelo, ¿no? Si tiene muchos protones libres, ¿no? Entonces, cuantificar este hidrógeno es una forma de cuantificar la condición general del suelo, ¿no? Esa capacidad de donar protones, ¿no? Esa capacidad de convertirse en un, de convertirse en un medio ácido, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, los suelos alcalinos, ¿no? En este caso no se cuantifican los hidrógenos, sino los hidroxilos, que son estos OH, ¿sí? Y aquí lo que pasa es lo contrario, es la capacidad que tienen los suelos de aceptar protones, ¿no? Entonces son condiciones distintas. Nos vamos a enfocar en este rango, en el rango ácido, ¿no? Que es el que está por debajo de 7. Entonces, esa es la escala de pH, ¿no? Es la escala es el potencial de hidrogeniones, ¿no? Básicamente es eso es lo que quiere decir pH, potencial de hidrogeniones. ¿Cuál es el problema? Pues que en suelos ácidos tenemos, además de los hidrógenos, ¿no? Esos hidrógenos llevan una condición, y es que se presente una alta deficiencia por fijación de fósforo, ¿sí? También hay una deficiencia por pérdida de calcio, magnesio y potasio, ¿sí? Y también cuando tenemos suelos ácidos hay un problema muy grande, y es el exceso de hierro, manganeso y la toxicidad por aluminio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Yo escucho que hay un ruido de fondo, César. No sé si usted me puede colaborar bloqueando el sonido de los asistentes. O si alguien se conectó y tiene activado el sonido, por favor. A ver. Ya está. pHs muy bajos, ¿sí? pHs bajos quiere decir que tenemos una concentración alta de hidrógeno, ¿sí? ¿Ahí qué pasa? Pues que tenemos consecuentemente con eso un alto contenido de hierro, de manganeso y sobre todo algo que es lo más limitante en suelos ácidos, y es la toxicidad por aluminio, ¿sí? Ese aluminio ingresa a la planta, interfiere con muchos procesos fisiológicos y no deja que la planta se desarrolle. Además de que ese aluminio pues hace parte de la fijación de fósforo y alto hierro, pues se van perdiendo otros elementos que son las bases, ¿no? En este calcio, magnesio y potasio. Entonces es por eso que los suelos ácidos son inconvenientes, sobre todo cuando están por debajo de 5 en la escala, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un manejo, ¿sí? La condición de la alcalinidad, pues hay otros factores que no vamos a detallar, pero también se presentan ciertos problemas, ¿no? Entonces lo ideal sería tener un suelo con un pH ligeramente ácido, ¿no? Que esté entre 6 y 6,5. Eso sería lo ideal, ¿no? No, tampoco un suelo neutro. Un suelo neutro tiene algunos inconvenientes, porque ya algunos de estos microelementos se comienzan a volver limitantes, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. Cuando hablamos de pH, lo que hacemos es medir el potencial de hidrogeniones, ¿sí? Pero no es una cuantificación, no se muestra el número de forma directa, sino que se utiliza una fórmula que es el inverso del logaritmo. Como es una concentración tan baja, ¿sí? Como es un elemento, digamos, con un peso muy pequeño, ¿no? Cuando se cuantifica, eh, la concentración termina siendo muy baja cuando está muy cerca de la neutralidad, ¿no? Entonces sería 0,00001. Entonces hay una forma de verlo como un número grande, y es 1 dividido esa concentración, ¿no? Ahora, para que no sea una escala muy grande, simplemente se aplica el logaritmo, ¿sí? Y de esa forma podemos agrupar los datos. Entonces, por eso, cuando pasamos de un pH de 6 a 5, hay 10 veces más concentración de hidrogenes que el que había en un pH de 6 a 7, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra esta escala logarítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que entre más ácido, obviamente, la concentración va a ser mucho más alta con respecto a los valores que se encuentran cerca de la neutralidad. Los suelos ácidos pues son predominantes en el mundo, ¿sí? No solo en la zona selva del Perú tiene ese problema, ¿sí? En realidad prácticamente toda la zona tropical tiene ese tipo de suelos, ¿no? Y es una condición muy limitante. Se dice que más del 55% de los suelos agrícolas del mundo tienen problemas de acidez, ¿sí? Y en el Perú pues
más del 75% de los suelos, o alrededor del 75% de los suelos son suelos ácidos, ¿no? Y pues en la zona de Ucayali, ¿no? En la zona selva, pues ahí predominan suelos que tienen esas características, como los ultisoles, como los inceptisoles y como los entisoles, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Que prácticamente toda la parte occidental, perdón, la parte oriental está en rojo, ¿no? Que indica condiciones de acidez. Es un mapa una escala muy general, pero nos muestra eso. Entonces, para entender el origen de la acidez, vamos a partir desde ceros, ¿no? Y es empezar desde cómo se originan los suelos, ¿no? Si entendemos cómo se originan los suelos y qué factores inciden en la formación de suelos, vamos a entender qué factores llevan a que esos suelos sean ácidos, ¿no? Y en esa medida entrar a mirar cómo trabajamos sobre esos factores, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí, ¿sí? Y lo que nos dice esta ecuación que ustedes ven aquí es que el suelo, ¿sí? Su formación es influenciada por varios factores, ¿no? Como cuál es el clima, ¿sí? Los organismos, el relieve, el material parental y el tiempo, ¿sí? Y cada uno de estos factores o su interacción hacen que se formen los suelos y que leen una condición particular. Y vamos a analizar cada uno de ellos, porque a medida que va pasando el tiempo, sí, todos esos factores van interactuando y van generando esa condición, la condición de acidez. ¿Qué pasa con la materia orgánica y los organismos, ¿no? Que los vimos aquí, ¿sí? La materia orgánica y los organismos intervienen en la formación de suelos. Pues que la materia orgánica, ¿sí? Que se está degradando y los microorganismos que la están mineralizando, que la están descomponiendo, ¿sí? Finalmente, cuando se degrada, cuando se descompone, termina en compuestos que liberan hidrógenos, ¿no? Y recuerden que los hidrógenos son los que llevan a un suelo a una condición de acidez, ¿no? Entonces ustedes ven por aquí, por ejemplo, ¿no? Esta molécula, C6H12O6. Esto es una molécula de glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa, la galactosa y fructosa, pues son como los ladrillos de las plantas, ¿no? Son los que componen la celulosa, ¿no? Y cuando se descompone cada una de esas unidades, ¿no? En presencia de oxígeno, pues se genera dióxido de carbono, se genera agua, y si esa reacción sigue avanzando, termina en que se genera algo de acidez, ¿no? En este caso, por cada estructura, ¿no? De glucosa, al final se generan 6 hidrógenos, ¿no? 6 iones, ¿no? Que están ahí libres. Entonces, esa es una primera condición, ¿no? Cuando estamos hablando de suelos tropicales, ¿no? Donde la materia orgánica se degrada muy rápidamente, ¿no? Y como esto es un ciclo continuo, pues a medida que esa materia orgánica continuamente se va degradando, se va descomponiendo, pues va generando más acidez, ¿no? Entonces, ese es uno de los componentes de la formación de acidez en los suelos, ¿no? La materia orgánica cuando se va descomponiendo. Otro origen de la acidez es, por ejemplo, el paso de amonio a nitrato, ¿no? Que lo tiene la materia orgánica o que lo tienen muchos fertilizantes, como el nitrato de amonio, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues son bacterias, son microorganismos, ¿no? Que van descomponiendo ese amonio a nitrato, se alimentan de esa energía, ¿no? De esa descomposición, y también como resultado se generan hidrógeno, es decir, se generan hidrógenos que van a incrementar el potencial de hidrógenos, que van a bajar el pH del suelo, ¿no? También cuando hay azufre elemental, ¿no? O sulfuros. Yo sé que no es la condición, pero también eso genera acidez, ¿no? Cuando se utiliza azufre elemental, el proceso de oxidación, en presencia también de bacterias, se genera algo de acidez. Un problema también, sobre todo con el clima, ¿sí? Es que cuando hay suficiente o cuando hay lluvia en exceso, el exceso de lluvia, el exceso de precipitación, hace que las bases se pierdan. ¿Se acuerdan que hablábamos de calcio, potasio, magnesio como bases? Pues esas bases no se retienen tan fuerte como si se retiene el hierro y el aluminio. Entonces, cuando dentro de los factores de formación de los suelos tenemos un clima con una precipitación muy alta, pues eso lleva a que esas bases se pierdan y que queden los elementos que son más resistentes, como el hierro, como el aluminio, ¿sí? Y esos elementos, pues, son un problema, ¿sí? Entonces, esa es una condición también de los suelos con acidez, y es que tienen muy pocas bases intercambiables, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí en este esquemita al costado, derecho, ¿sí? Cuando hay una precipitación muy alta,
Estos cationes, calcio, magnesio, potasio, se lavan, se pierden, queda lo más resistente, que son los iones que más fuertemente se adhieren, ¿no? Al suelo, a las arcillas, que son el hierro y el aluminio. Entonces, esa es parte del problema de los suelos ácidos, ¿no? Que son suelos con pocas bases. También la planta cuando está absorbiendo nutrientes, ¿sí? Bueno, antes de eso, la lluvia ácida también, ¿no? El agua, cuando está cayendo, sí entra en contacto con algunos componentes, ¿no? Que están ahí en el aire y cuando caen, pues acidifican también, ¿no? Sobre todo aplica para suelos que están cerca de zonas industriales, ¿no? De zonas urbanas, pero es algo que también pasa, ¿sí? Ahora, el tema de absorción de nutrientes. Las plantas cuando están tomando nutrientes, ¿sí? Ellas también exudan nutrientes, ¿no? Exudan sustancias, perdón. Entonces, si necesitan tomar una molécula, ¿no? Como el amonio, que tiene una carga positiva, pues para mantener su electroneutralidad también sacan una carga positiva, en este caso un hidrógeno, ¿no? Entonces, eso también va generando ese tipo de iones en el suelo, ¿no? Y pues, si por ejemplo estamos aplicando cantidades altas de amonio, pues la respuesta de la planta va a ser sacar hidrógenos, ¿no? Porque tiene también carga positiva. Entonces, eso también es un proceso que está ahí presente en el suelo. Este tal vez es el factor más importante en la formación de suelos ácidos y es el material parental. El material parental es el material de origen, sí, es la roca que dio origen a las arcillas que componen ese suelo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esas arcillas, ¿no? Como por ejemplo la albita, la microquina, ¿no? Moscovita, otro tipo de arcillas, ¿sí? Aloisita, caolinita, esas arcillas en presencia de agua y cuando hay hidrógenos, es decir, cuando tenemos una condición de ligera acidez, pues eso lo que hace es que favorece la alteración de estos minerales, ¿sí? Y que se libere el aluminio. Y el aluminio, pues es un problema. ¿Por qué? Porque va a contribuir a la acidez, va a formar en esto lo que se llama, en este caso, lo que se llama la acidez intercambiable, ¿sí? Y pues me va a entrar a afectar los demás nutrientes. Entonces, se vuelve un ciclo, ¿no? Entonces tenemos hidrógenos, perdón, ¿no? Que van a alterar estos minerales, que van a producir aluminio, ¿no? Y estos aluminios pues van a entrar a afectar otros elementos que están ahí en el suelo, ¿no? Eh, Obviamente, dependiendo de la composición del mineral, pues va a ser mayor o menor la liberación de este aluminio, ¿no? Pero pues básicamente esa es la razón por la cual terminamos con suelos ácidos, ¿no? Y es que esos materiales de por sí ya tienen un alto contenido de aluminio, ¿no? Y simplemente se altera y termina liberándose, ¿no? Ahora, siguiendo con el tema del aluminio, ¿qué es lo que pasa con el aluminio? Pues que cuando está libre, ¿sí? En presencia de agua, empezando que cuando está libre se vuelve tóxico, ¿no? En presencia de agua forma otro tipo de iones, ¿no? Como el hidróxido de aluminio, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, libera 3 hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el aluminio permanece moviéndose dentro de este tipo de forma, ¿no? Dentro de este tipo de compuestos, ¿sí? Entre su estado libre y compuestos con hidroxilos, con OHs, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un encalado, lo que buscamos es eliminar estos hidrógenos, ¿no? ¿Sí? Colocar compuestos, colocar eh, OHs que fijen este nitrógeno y que el aluminio no tenga cómo retornar a esta forma, sino que se mantenga acá, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con el encalado y más adelante lo vamos a detallar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El aluminio se está moviendo en distintas formas, ¿sí? Y lo importante es mirar cómo manejamos, en este caso, la acidez, el hidrógeno, para que el aluminio deje de estar en su forma libre, que es como es tóxico, ¿no? Cuando pasamos de un aluminio, bueno, el tema del aluminio es que cuando ingresa a las células de la planta, ¿sí? Interfiere en funciones fisiológicas, ¿sí? Hace que la planta no pueda tomar otros nutrientes, a que las células se mueran y finalmente pues la raíz no puede desarrollarse, ¿no? Entonces el desarrollo de radicular es limitado, la planta no puede tomar otros nutrientes y pues su crecimiento es fuertemente afectado. Entonces son plantas que no van a producir, que no van a rendir, ¿no? Y eso es algo muy común en campo. Entonces, bueno, ya comprendemos, ¿no? Cuál es el origen, ¿no? De los suelos ácidos, ¿no? ¿Sí? La materia orgánica, los microorganismos, ¿no? La lluvia,
¿sí? Los minerales que se van descomponiendo, ¿no? Entonces, este que ustedes ven aquí, lo que nosotros cuantificamos con el pH es lo que se conoce como la acidez activa y el hierro, perdón, y el aluminio es lo que se conoce como la acidez intercambiable, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas dos formas, ¿no? De esos dos tipos de acidez. La acidez activa, que es son los hidrógenos, y la acidez intercambiable, que es el aluminio. ¿Qué pasa? Que ese aluminio, además de ser tóxico, afecta muy fuertemente un elemento, que es el fósforo, ¿sí? Y cuando ese fósforo se aplica con un suelo que tiene un pH por encima de 5,5, pues el fósforo de alguna forma va a poder funcionar, ¿no? Pero cuando el suelo está en un pH por debajo de 5,5, ese aluminio está libre y va a entrar a fijar este fósforo. Entonces tenemos que se forman ese tipo de compuestos, ¿no? Varicita y estrangita, que básicamente lo que es fósforo unido al aluminio y precipitado. Entonces ese es parte del problema, ¿no? En suelos ácidos, el aluminio libre me fija el fósforo. Esos son los principales problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llevar el suelo a un pH un poco más alto, ¿no? ¿Sí? Ojalá por encima de 5,5, que es donde este aluminio que está libre deja de estar presente, ¿no? ¿Sí? Ahí deja de ser más reactivo y deja de ser tóxico, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando tenemos plantas que están creciendo en suelos ácidos. Son plantas que no se desarrollan bien, ¿sí? Su sistema de raíces es limitado, tallos pequeños y pues muestran deficiencias, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos en campo, ¿sí? Estos son lotes donde nosotros pues manejamos la fertilización y aquí vemos, por ejemplo, plantas de maíz, ¿no? Que muestran deficiencias, ¿sí? Deficiencias, por ejemplo, de fósforo, en este caso, ¿sí? Esta planta que ustedes ven acá con tonalidades púrpuras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, deficiencias de magnesio, ¿sí? Que son esta clorosis intervenosa que ustedes ven acá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues finalmente se aplica fertilizantes, se aplican nutrientes, pero el problema es que como son suelos ácidos y tienen contenidos de aluminio tan altos, pues por más que se apliquen los nutrientes, la condición de acidez limita completamente la capacidad de la planta para alimentarse, ¿no? Entonces, pues finalmente las plantas no se desarrollan bien, ¿no? Tallos delgados, plantas enanas, ¿sí? Raquíticas y posiblemente no van a producir. Aquí igual, estas son plantas con deficiencia de magnesio, ¿no? Y les repito, pues se aplica fertilizante, simplemente que la condición de acidez no permite que la planta pues se pueda nutrir de forma adecuada, ¿no? Esto pasa pues, por varias cosas, ¿no? Tanto porque no se aplican enmiendas, porque no se hace un manejo de la acidez y también porque a veces se hace una mala preparación. Entonces suele pasar que a veces se viene aplicando enmiendas, ¿no? Y las enmiendas tienen un efecto corrector en la parte superficial o en la zona de contacto, ¿no? Pero a veces pasa que se vuelve a utilizar el implemento de arado, se profundiza demasiado y vuelve y se saca suelo que no había sido tratado con las enmiendas, ¿no? Entonces tenemos problemas de este tipo, ¿sí? Y es que siguen presentándose deficiencias, siguen presentándose problemas por toxicidades, ¿no? Y así terminan finalmente los lotes, ¿no? Completamente disparejos, ¿sí? Eh, zonas, parches donde las plantas no crecen bien, donde no se desarrollan, partes donde la enmienda que se utilizó alcanzó a funcionar, ¿no? Entonces, eso es algo muy usual cuando no se hace un buen manejo de enmiendas, ¿no? Como las plantas pues no pueden nutrirse adecuadamente, ¿sí? Eso pues para maíz, pero aplica para los demás cultivos, ¿no? Por ejemplo, acá en caña de azúcar, ¿sí? A veces el contenido de aluminio es tan alto que se deposita incluso sobre la superficie de la raíz. Aquí, por ejemplo, en plantas de maíz también, ¿sí? No solo es la toxicidad, sino también la deficiencia de hierro por la limitación que le está generando ese aluminio, ¿no? Porque está fijando el fósforo, perdón. Sí, está fijando el fósforo, entonces las plantas muestran también la eficiencia de fósforo, por más que se esté aplicando, ¿no? Sí. Aquí igual, por ejemplo, ¿no? Cantidades crecientes de aluminio en plantas de arroz, ¿no? Sí, entre, o a medida pues, que la concentración es más alta, la planta se ve más fuertemente afectada, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la esquina superior derecha, estas son plantas de cacao, el suelo se trató, ¿sí? En este caso con una roca fosfórica, buscándose algún tipo de control de la acidez, pero en este caso el fósforo pues sigue siendo limitante porque no es una fuente soluble, ¿no? En este caso
se trató el suelo y además se utilizó una fuente soluble como microessential y pues aquí la planta se desarrolló mejor, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Mirar cómo trabajamos el suelo, cómo manejamos no el limitante y cómo hacemos para poner los nutrientes que ya necesita. Aquí igual pues con plantas de algodón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues diagnosticar adecuadamente la acidez y la toxicidad por aluminio en los suelos, ¿no? Y pues para eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Que ustedes puedan hacer una calicata, que puedan hacer un barrenado, que puedan hacer cajuelas, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan mirar el perfil del suelo, ¿sí? Mirar si muchas de esas arcillas, ¿no? Que es donde se concentran, por ejemplo, el hierro y el aluminio, están acumuladas en algún perfil. ¿Por qué? Porque ahí habría que hacer un manejo específico, ¿no? Si la concentración está acumulada en algún tipo de perfil, habría que mirar cómo se utiliza una enmienda que pueda trabajar más a profundidad. Por ejemplo, un yeso, ¿no? Un yeso se mueve mucho mejor y puede entrar a trabajar a mayor profundidad, ¿no? Si no hay limitantes, pues bueno, seguramente alguna enmienda que se aplique superficial, pues ya trabajar muy bien, ¿no? Entonces, eso solo lo podemos hacer si conocemos muy bien el lote, ¿no? Si conocemos bien el tipo de suelos con los que estamos trabajando, ¿no? También, por ejemplo, hacer el análisis de suelos, ¿no? O la identificación por perfiles, ¿sí? Em, a veces, por ejemplo, cuando son suelos que tienen su napa freática, ¿no? Que tienen su nivel de agua que fluctúa, eso también hace que justo donde fluctúa ese nivel freático, ahí se acumulen también ese hierro aluminio, ¿no? Entonces, está muy bien conocer dónde están acumulando para saber, ¿no? Hasta qué punto se está limitando el crecimiento de las raíces por la acumulación de esos elementos, ¿no? Y en qué lugar es más limitante la acidez, ¿no? Sí, hay distintos tipos, por ejemplo, sí, no todos los suelos son iguales, obviamente no todos los manejos son iguales, ¿no? Además de que los manejos también se deben realizar de acuerdo a un análisis mucho más profundo, ¿no? Ojalá un análisis de suelos, eso sería lo ideal, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Que el contenido acá de arcillas es mucho mayor, ¿no? Entonces, para corregir un problema de acidez en un suelo con un alto contenido de arcillas, la cantidad de enmiendas que se van a aplicar seguramente es mucho mayor, ¿no? Y eso solo lo vamos a ver si conocemos el suelo, ¿no? Entonces, el punto de partida es tener una herramienta, ¿sí? Como el análisis de suelo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el pH, ¿no? El potencial de hidrogeniones que lo vimos. Cuando está por debajo de 5,5, ya sabemos que comienza a ser un problema el aluminio, ¿sí? Porque va a estar presente y va a estar en su forma libre. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Como está en 5,37, ya sabemos que inmediatamente el laboratorio lo va a cuantificar. Entonces, aquí abajo aparece el aluminio, ¿sí? 2,54 centímoles carga por kilogramo. Entonces, cuando ya sabemos la concentración de aluminio, ya sabemos qué tanta cantidad de material encalante tenemos que utilizar para neutralizar esta cantidad de aluminio, ¿no? Que es el principal problema en suelos ácidos. Entonces, ahí ya viene un tema que es muy amplio, ¿sí? Y es el tema de las fuentes encalantes, ¿no? Los materiales encalantes. ¿Por qué? Pues porque primero hay algunos que tienen concentraciones distintas, algunos que tienen una capacidad de neutralización distinta, ¿sí? Seguramente la disponibilidad que ustedes tienen ahí en la zona varía, ¿no? O los materiales cambian, entonces tienen que ajustarse a todo eso, ¿no? También muy importante y es que como en suelos ácidos mencionábamos que se pierden mucho las bases, se pierde mucho el calcio, el potasio y el magnesio, pues es importante también que cuando hagamos un plan de enmiendas, lo hagamos pensando en reponer también esas bases de una forma balanceada, ¿sí? Es decir, si yo quiero corregir un problema así, no necesariamente tengo que aplicar una cantidad muy alta de carbonatos de calcio, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás también es conveniente colocar algo de magnesio. Entonces, quizás una dolomita en mezcla puede ser lo más conveniente, ¿no? O sí, lo que nos interesa es tener un efecto a mayor profundidad porque es un cultivo perenne, ¿no? Como palma, como cacao. Entonces ahí habría que mirar la posibilidad de utilizar un yeso que trabaja un poco más a profundidad, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy interesante. Sin embargo, ese tema pues lo va a profundizar un poco más señor Edgardo, que va a venir después de esta presentación y pues vamos a dejar pues que él nos amplíe un poco el tema, ¿no? Bueno, las plantas también, una buena nutrición y las plantas tolerantes hacen parte del manejo de los limitantes por acidez, ¿no? Entonces, como los suelos ácidos, ¿no? Están en muchos países, en muchos lugares, pues hay materiales que se han desarrollado
para trabajar sobre ese tipo de suelos. Entonces, es una opción que también debemos considerar, ¿no? Si son materiales o son patrones, ¿no? Son los que se está trabajando, que tengan ventajas, que tengan eh, algún tipo de tolerancia, ¿no? A ese aluminio o a esa condición de acidez para que trabajen bien, ¿no? Entonces, hay que pensar también en la planta, ¿no? Ahora, si es una planta que no está bien nutrida, ¿no? ¿Sí? Si es una planta que aparte ya tiene problemas de acidez, ¿no? ¿Sí? Y si no se hace la corrección, que es lo principal, ¿sí? Y si aparte de eso no se fertiliza, no se utiliza una fuente, ¿no? Adecuada, pues son plantas que de por sí ya van a tener problemas, ¿no? Para el desarrollo de raíces y con un tema de acidez, pues todavía se van a ver mucho más afectadas. En este caso, por ejemplo, son plantas de café con bajo contenido de magnesio, ¿sí? De por sí, con un bajo contenido de magnesio, las plantas no desarrollan un buen sistema de raíces, ¿no? La planta no tiene cómo retraslocar todos esos fotoasimilados que está generando y pues la raíz no se desarrolla bien, ¿sí? Si tenemos plantas con un adecuado aporte de magnesio, pues se va a desarrollar mejor y va a poder responder mejor pues a los limitantes que tiene en el suelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, son plantas de cacao, ¿sí? Eh, si son, si son suelos, ¿no? Que tienen problemas de acidez y se hace algún tipo de corrección y no se utiliza una fuente adecuada de fósforo, pues igual la planta no va a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, la fertilización y la nutrición sigue siendo importante aun cuando tengamos suelos ácidos, ¿no? Lo principal es hacer la corrección, pero después de eso también manejar las fuentes de forma adecuada, ¿no? Algo importante es que las plantas también tienen mecanismos de defensa, ¿no? Ante ese aluminio, ante ese aluminio que está ahí en el medio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se ha comprobado que plantas tolerantes tienen la facilidad de exudar compuestos como el malato, ¿sí? Y ese malato lo que hace es que lata o acompleja, ¿no? Ese aluminio y hace que no vuelva tóxico, ¿no? Que no pueda ingresar nuevamente a la raíz, ¿no? Entonces, de por sí las plantas ya tienen ciertos mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos pues se favorecen, se potencializan cuando son plantas que están bien nutridas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que también lo queremos abordar, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de, de plantas, ¿sí? Plantas sensibles y, bueno, sensibles y un poco más tolerantes, ¿no? Al aluminio. Y se mira qué pasa cuando están creciendo bajo una condición de alto contenido de magnesio, ¿sí? O con un aporte suficiente de magnesio, y cuando están con una condición de un bajo aporte de magnesio. ¿Qué se ha encontrado? Pues que ambos tipos de plantas, cuando tienen un aporte suficiente de magnesio, generan más citratos, y los citratos tienden a complejar, ¿no? Tienden también a limitar, ¿no? Ese aluminio libre. Entonces, desde la nutrición también se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Pues nutrir a la planta adecuada, de forma adecuada, ¿no? Sí, lo principal es la corrección, pero paralelo a eso, pues también nutrir de forma adecuada, de forma balanceada, ¿no? Y ahora pues vamos a hablar de fertilizantes, vamos a hablar de nutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todos esos limitantes están ahí presentes, ¿no? Vamos a hablar de las fuentes fosforadas y en este caso vamos a hablar de una fuente que tiene ciertas ventajas sobre otras fuentes que están en el mercado, ¿sí? En este caso nosotros como compañía nos dedicamos a producir fuentes de fósforo, potasio y magnesio. Y entre las fuentes fosforadas, el último desarrollo que hemos realizado es este producto que se llama Microesencia. Seguramente lo han escuchado, ¿sí? ¿Y por qué lo estamos mencionando? Porque en suelos donde es muy limitante el fósforo, ¿sí? El hecho de utilizar una fuente que libere un ion fósforo que ingrese mucho más fácilmente a la raíz, pues me trae ventajas. Además de que si está acompañado de otros nutrientes que hacen que se formen sinergias, pues me conviene mucho más que fuentes tradicionales. ¿Como cuáles? Como el DAP, como el MAP, ¿sí? Que son fertilizantes que nosotros como compañía también producimos, ¿no? Pero que sabemos que no funcionan igual, ¿sí? Estos son fertilizantes que se desarrollaron hace más de 60, 70 años, ¿no? Pero en este caso, pues Microessential es digamos, la última fuente que se ha lanzado a nivel mundial para mejorar la aplicación de fósforo. Rápidamente, esta es la concentración de Microessential: 12, 40, 0, 10, 1, 12% de fósforo, perdón, 12% de nitrógeno, 40% de fósforo, viene sin potasio, ¿sí? Sin embargo, pues hay mezclas que se hacen para colocarle también potasio, dependiendo de las necesidades. Tiene 10% de azufre y tiene 1% de zinc.
La ventaja es que este 12% de nitrógeno está en su forma amoniacal, entonces este nitrógeno no se volatiliza, ¿sí? Como pasaría, por ejemplo, con el nitrógeno de la urea. Este 40% de fósforo está desarrollado a partir del fosfato monoamónico, ¿sí? Que tiene ciertas ventajas que vamos a ver. 10% de azufre, que es una concentración eh, suficiente para un cultivo de ciclo corto, ¿no? Para muchos cultivos. Entonces, ya no tendría que considerar otra fuente de azufre, ¿sí? Este 10% de azufre, la mitad está como sulfato, que es como la planta toma el azufre, la otra mitad está como azufre elemental, y la idea es que este azufre vaya reponiendo el sulfato que se va perdiendo o que la planta va tomando, ¿no? Este 1% de zinc, la mitad es zinc que es completamente soluble, la otra mitad es un zinc que se va a ir solubilizando poco a poco, y la idea es siempre tener zinc disponible, ¿no? Entonces es todo un juego de materias primas, es todo un juego de química, ¿no? De nutrientes, de productos, para que finalmente se le saque el mayor provecho, ¿no? A los nutrientes que están ahí colocados. MicroEssential es un producto que está desarrollado con una tecnología única, una tecnología patentada en los Estados Unidos, que es la tecnología fusión, y lo que hace es colocar todos los nutrientes en forma de capas, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando se aplique en campo, donde caiga un gránulo, ahí estén los 4 nutrientes, ¿sí? Con respecto, pues, a hacer una mezcla, ¿no? Que es lo que usualmente hacen en campo, ¿sí? Utilizan un DAP, un MAP por separado, después le colocan un sulfato de algo, quizás alguno utiliza algún producto que lleve elementos menores, pero la eficiencia no va a ser igual, no es lo mismo que todos tengan un gránulo que hacer una mezcla física, ¿no? Otra ventaja microesencial es su reacción, y es que genera una reacción, en este caso, que es únicamente inicial. Es una reacción ácida, pero es inicial. Y lo que busca es liberar un tipo de ion fósforo que es mucho más asimilable con respecto, por ejemplo, al que se forma de la liberación de un fosfato diamónico, ¿no? Cuando aplicamos fosfato diamónico se libera fósforo, la planta lo toma, pero es mucho menos eficiente que el que se libera cuando utilizamos microesencia, por el tipo de reacción. También cuando utilizamos MicroEssential tenemos dos formas de azufre. Lo que buscamos es tener una curva de disponibilidad, digamos, siempre creciente o siempre permanente, ¿no? Siempre va a haber azufre ahí, ¿no? Con respecto a utilizar, pues, otras fuentes donde el azufre es muy disponible o al contrario es no disponible y necesita mucho tiempo para que se solubilice, ¿no? También el hecho de que tiene zinc, eso hace pues que primero estemos aportando un nutriente que necesitan los cultivos, que es deficiente también en suelos ácidos, y que lo estemos colocando junto al fósforo para que los dos ingresen mucho mejor a la planta. Entre ellos dos hay un sinergismo si se colocan en una concentración adecuada, ¿sí? Cuando utilizamos microesencial, tenemos mayor disponibilidad de fósforo, ¿sí? Por el tipo de ion fosfato que se libera. Tenemos también mayor disponibilidad de microelementos, en este caso el zinc y otros microelementos que estén cerca a donde se está disolviendo el gránulo. Tenemos menos pérdida de amonio, ¿sí? Por la reacción inicial ácida, ¿sí? También cuando, bueno, en el caso opuesto, cuando utilizamos DAP, en este caso tenemos menor disponibilidad de microelementos, perdón. Tenemos menor absorción de fósforo y tenemos mayor volatilización de amonio. Entonces, eso se convierte en un riesgo cuando estamos colocando el fertilizante muy cerca a la semilla, ¿sí? O muy cerca a la raíz. Y es que este amonio se puede volatilizar muy rápidamente y puede generar daños en la planta, ¿no? O en la semilla. Entonces, ese es uno de los limitantes que tiene el DAP. Y eso pues lo superamos cuando utilizamos microesencias, ¿no? Este es una de las ventajas, ¿no? Y es que estamos colocando zinc y fósforo al mismo tiempo. Cuando hay poco zinc y se aplica mucho fósforo, las plantas en vez de crecer más, crecen menos. Cuando tenemos suficiente zinc y aplicamos una cantidad creciente de fósforo, pues la planta se desarrolla mejor, ¿no? Y es lo que vemos acá. Ese es el sinergismo que hay entre el zinc y el fósforo cuando se colocan de forma adecuada. Cuando utilizamos microesencial, pues estamos colocando nutrientes de una forma uniforme en el lote, porque está todo en un solo gránulo. Hay una mayor eficiencia en la absorción, ¿sí? Por la química, por las fuentes que están contenidas, ¿no? Que estamos colocando en el producto. Tiene una excelente disolución, se disuelve mucho, eh, su disolución es mucho más alta, ¿no? Con respecto a un fosfato diamónico, con fosfato monoamónico. Tenemos azufre y zinc en varias formas para todo el ciclo cultivo. Es un producto que no tiende a absorber humedad, por lo tanto se puede mezclar sin que haya problemas, ¿no?
Este es otro de nuestras especialidades. En este caso es K-Mac, es el que ustedes conocen como Sulfomac, ¿no? Es un producto que tiene 80 años en el mercado. Es una fuente soluble de potasio, magnesio y azufre, ¿sí? Es muy importante, como mencionamos, en suelos ácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas bases de potasio, magnesio, son elementos que están a concentración muy baja, ¿no? En este caso, pues por ser un sulfato de potasio, magnesio, por ser un sulfato, es soluble en agua, ¿no? Y eso es muy conveniente, ¿sí? Sí. Esto es la planta, ¿no? Donde se saca queima. En este caso es un mineral que se llama la benita. Ese mineral simplemente se saca a la superficie, se regranula y se envía. Se envía en tres presentaciones: queima premium, queima granular y queima estándar. El que tienen acceso ustedes a través de molinos es el queima premium, que es el que tiene pues más ventajas, ¿no? Porque la solubilidad se mejora muchísimo. 21.5% de potasio, 17.5% de óxido de magnesio y 21% de azufre, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues que tenemos tres nutrientes en un solo gránulo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos colocando potasio junto a magnesio y eso tiene ventajas fisiológicas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy importante también, y es que el contenido de cloro es muy bajo, menos del 2.5%, ¿no? Entonces, cuando se aplican cantidades muy altas de muriato de potasio, cloruro de potasio, la planta aprovecha el potasio, pero el cloro se va acumulando. Entonces, en este caso, pues con Keima no tenemos ese problema porque su contenido de cloro es muy bajo. También en el caso de Keima, la reacción es neutra. Entonces, si estamos hablando de suelos ácidos, pues aquí no va a haber inconveniente porque no va a incrementar el problema de acidez en el suelo, ¿no? No modifica el pH del suelo justamente por esa reacción. Tiene un índice de salinidad muy bajo. Quiere decir que no tiene otros iones que se vayan a acumular en el suelo. ¿Por qué? Porque básicamente todo eso, potasio, magnesio y azufre. Y tiene una excelente solubilidad en agua, ¿sí? No hay otras fuentes en el mercado que contengan estos tres elementos: potasio, magnesio y azufre, ¿no? Hay otras que tienen solo potasio, ¿sí? Como el cloruro potasio, como el sulfato de potasio. Hay otras que tienen magnesio, por ejemplo, ¿no? Como la kieserita, ¿no? Como un óxido de magnesio, como una dolomita. Pues la única fuente que tiene esos tres elementos, ¿sí? Que tiene una solubilidad muy alta y que pues tiene un tipo de reacción neutra, ¿sí? Siendo un mineral prácticamente, no siendo prácticamente una fuente de origen natural, porque simplemente la sal que se procesa y se envía, ¿no? Estas son plantas donde si hay deficiencia de magnesio, no se desarrollan bien, ¿sí? Si se aplica, en este caso, K-Mag, ¿no? El desarrollo de la raíz, por ejemplo, va a ser, eh, eh, va a ser suficiente e incluso puede llegar a ser del doble del peso, ¿no? Que son con respecto pues, a plantas que son deficientes, ¿no? En magnesio. Entonces, ahí es donde es importante, ¿no? Rápidamente, algunos trabajos que hemos hecho donde trabajamos con suelos ácidos, ¿no? Hacemos corrección y a su vez mejoramos el tipo de fuentes que estamos utilizando para aplicar ese fósforo, para aplicar ese magnesio y ese potasio. En este caso, pues es un trabajo que hicimos en maíz, en el Valle del Cauca, acá en Colombia, ¿sí? Eso es una finca, simplemente tenemos lotes que son muy parecidos, simplemente divididos por un camino, pero son lotes muy homogéneos, ¿no? Por un lado aplicamos MAP más Kieserita, por otro lado aplicamos MicroEssential más Keima y vemos cuál es la respuesta, ¿sí? Bueno, antes de eso, pues estos son suelos ácidos, ¿no? Y aquí se ha hecho una corrección, ¿sí? Se aplicó dolomita más yeso, ¿sí? 500 kilogramos por hectárea, se hizo un paso de rastra y se sembró. Eso fue lo que se hizo. Se tuvieron 78.000 plantas efectivas por hectárea. Este es el análisis de suelo, ¿sí? Un lote con un pH de 4,78, es decir, un pH muy fuertemente ácido, ¿sí? Aquí, pues obviamente ese aluminio que esté presente va a ser el problema. Igual el hierro. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues aplicar justamente esa enmienda, ¿no? Aplicar una dolomita más el yeso, ¿sí? Posterior a eso, ¿qué hicimos? Pues bueno, vamos a trabajar sobre el aluminio, ¿sí? Estamos aplicando la enmienda, pues bueno, vamos a trabajar con fuentes que sean mucho más eficientes. En este caso, estamos trabajando con MicroEssential y Keima únicamente en la primera abonada, ¿sí? Y por otro lado está la mezcla con MAP y la Kieserita. Lo demás se maneja completamente igual. Entonces vamos a ver con las respuestas a primera abonada, cambiando las fuentes de fósforo y de magnesio, ¿sí? Aquí, a los 16 días después de la siembra, ya se alcanza a ver la diferencia, ¿no? Cómo están despegando esas plantas, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, pues se ven, son plantas que tienen tallos más gruesos, ¿no? Que tienen un desarrollo de raíces mucho mejor, ¿no? Son plantas más vigorosas. Y aquí, pues, son plantas que son más pequeñas, ¿sí? Apenas están comenzando a despegar. La capacidad de profundizar, ¿no? En el suelo, de explorar el suelo, es mucho más baja. ¿Por qué? Pues porque no están teniendo la cantidad de zinc, la cantidad de fósforo que necesitan, sobre todo en ese tipo de suelos donde son más limitantes, ¿no? Aquí, igual, a los 16 días después de siembra, veíamos incluso cómo las plantas que se sembraron, ¿no? En el lote con Microessential y con K-Mac ya comenzaban a desarrollar ese tipo de raíces, ¿no? Que son las raíces fúlcreas, ¿sí? Son raíces que ya se comienzan a emitir a partir, digamos, de de los entrenudos, ¿no? Y pues son raíces que son mucho más fuertes, ¿no? Que llegan a explorar y que llegan al anclaje a la planta. Ese tipo de raíces todavía no las veíamos en el otro tratamiento, ¿no? Entonces, eso es justamente una respuesta a una mejor nutrición, ¿no? 32 días después de siembra, aquí ya se veía de una forma mucho más evidente, ¿no? La altura de las plantas, ¿sí? Cuando tenían suficiente magnesio, suficiente fósforo, suficiente zinc. 58 días, aquí al quinto nudo, pues es evidente, ¿no? La longitud que logran esas plantas, ¿no? El grosor de esos tallos con respecto, pues, a una mezcla con MAP y quieserita, ¿no? Entonces, sí hay respuesta a fuentes más eficientes, ¿sí? Aquí ya en el momento de cosecha, rendimiento, vemos como habían más granos llenos, ¿no? El número de filas por mazorca, ¿sí? Es algo que ya es genético, ¿no? Eso ya lo da el material, pero sí vemos cómo se lograba llenar más granos y cómo a su vez cada grano pesaba más, ¿no? Eso lo vimos, ¿sí? Y pues finalmente, cuando se cosechó el lote, que se cosechó por separado, llevamos eso a unidad de hectárea y pudimos hacer la comparación. ¿Y qué encontramos? Que salíamos de 9.6 toneladas, ¿no? A 10.3, cambiando la fuente de magnesio y de fósforo que se colocaba al comienzo, ¿no? Ah, bueno, aquí es importante mencionar que antes de hacer enmienda, ¿sí? Ese lote no pasaba de 8 toneladas, ¿no? Entonces, parte del manejo fue, bueno, hagamos un plan de enmiendas y mejoremos también la nutrición. Entonces, en este caso, coloquemos Microessential, K-Mac y por otro lado coloquemos MAP más Kieserita, ¿no? Que es el plan tradicional. En este caso fueron 726 kilogramos adicionales de maíz, ¿no? Y pues 726 kilogramos, pues es una cantidad muy alta que pagan de forma sobrada la diferencia de precio, que es una diferencia tan pequeña, ¿sí? Y deja una ganancia adicional. En este caso yo hice la conversión a soles, ¿no? Por cada sol que se invirtió, se obtuvieron de utilidad 36 soles, ¿no? En total, la ganancia neta por hectárea fueron de 580 soles, ¿no? ¿Cómo? Pues justamente haciendo el manejo de enmiendas y mejorando las fuentes y el plan de nutrición, ¿no? Ese es otro ensayo ya para terminar, y es un ensayo que se hizo en palma, ¿sí? En este caso son palmas que se pasan a campo, es decir, comenzamos desde que se salen de vivero y pasan a campo. En ese caso tenemos dos tratamientos. Por un lado, roca fosfórica, que sabemos que es una fuente que se utiliza mucho en cultivos de palma, ¿sí? También urea, DAP, KCl y bórax. Y por otro lado, iba el tratamiento que proponíamos nosotros, que es Microessential, que es la fuente de fósforo, ¿sí? Nitrazam, que es un producto que tiene amonio y algo de nitratos, ¿sí? K-Mac, que ya hablamos de K-Mac, ¿sí? También colocamos sulfato de zinc y colocamos boro a través de bórax, ¿no? ¿Qué cantidades? En este caso, nutrientes por palma año, ¿sí? En kilogramos por hectárea, ¿sí? 0.46 kilogramos es decir, 460 gramos, ¿no? Por palma año, ¿sí? Como son palmas pequeñas, pues es una cantidad suficiente. Así hasta el tercer año. Estos son suelos también ácidos, ¿sí? pH de 4.9. Por aquí está aluminio de 0.45 centimol carga por kilogramo, ¿sí? Esto en porcentaje de saturación, si no estoy mal, creo que era como el 20%, que es una cantidad alta, ¿no? Entonces, aquí en ese tipo de suelos, pues también, ¿no? Se hizo manejo de enmienda y se trabajó planes nutricionales distintos, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a ese cultivo? En este caso, por ejemplo, a los 3 años y medio
ya veíamos cuál es la diferencia en el peso del racimo, ¿sí? Aquí en este caso, 3.29 kilos por racimo y en el plan con microesencial y Cayman 3.84. La diferencia era de prácticamente medio kilo, ¿no? Y eso pues básicamente por el tema de nutrición, ¿no? Por la forma como se coloca el fósforo, ¿sí? Que va a trabajar mucho mejor bajo una condición de acidez y pues por Cayman, que también está aportando magnesio, que es importante en ese estado. No solo el peso, sino también la cantidad de aceite por racimo, ¿sí? Pasamos de 16.5 a 18.2. ¿Cómo? Pues justamente por el tema, ¿no? de la nutrición, el azufre sobre todo es muy importante, ¿no? En la formación de ese aceite. Entonces, desde la nutrición también se puede trabajar para que esos suelos ácidos dejen de ser limitantes. Y ya como conclusión, ¿no? Como resultado de conclusión, pues bueno, es muy importante conocer la magnitud de las acidez y todos esos limitantes, ¿no? Del suelo para de esa forma plantear el manejo. Es muy importante utilizar herramientas diagnósticas, ¿no? Como el análisis de suelo, como los potenciómetros para saber cuál es el pH, al menos, ¿no? Si no tenemos el análisis de suelo completo, ¿no? Estar haciendo calicatas, ¿no? Hacer los barrenados para mirar si hay problemas, ¿no? A profundidad. También plantearse el uso de correctivos, enmiendas, ¿sí? Ojalá en base a zonas de suelos, ¿no? Em, y bueno, manejar la nutrición, manejar las fuentes fertilizantes, fuentes que sean solubles, ¿no? Fuentes que liberen los iones de una forma asimilable, eso es muy importante, ¿no? En ese tipo de suelos, como ya lo mencionaba, el fósforo, el magnesio, potasio, son muy importantes, ¿no? Entonces, tenemos que considerarlos dentro del plan de fertilización también. Bueno, básicamente eso era todo. Si ustedes quieren ampliar parte de lo que les he mencionado sobre las fuentes, ¿no? Sobre trabajos de investigación, eso los pueden encontrar en la página de internet de nuestros productos. En este caso, la página en español de Microessential es www.esmicroessential.com. La de Kmac es www.es.kmac.com. Ahí encuentran buena parte de lo que les he mencionado. Y para cualquier consulta adicional, cualquier duda, aquí está mi correo, ¿sí? Y también pues está mi teléfono por si me quieren escribir por WhatsApp. Yo igual estoy pendiente y también pues les puedo apoyar. Entonces, sin más, pues esa es la intención, que ustedes conozcan un poco más sobre la naturaleza de los suelos ácidos, ¿no? Hacia dónde se debe orientar el manejo en cuanto a correcciones y también en cuanto a fuentes, ¿no? Entonces, pues bueno, las preguntas creo que las vamos a dejar para después de la siguiente charla. Ahí vamos a estar pendientes del chat para responder lo que haya quedado pendiente, ¿no? Mario, ven. Ven al toque. Ya ponme esto ahí. Pon el Zoom, compárteme. César, hola, ¿puedes por favor apoyarme con el host porque no puedo compartir pantalla? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, porfa, Sí, para estamos. compartir A ver, a pantalla, ver. a ver si me autoriza, por favor. Sí, a ver. Que ya expuso el ingeniero José Miguel Mesa. Bien, vamos de suelos ácidos en la selva peruana. Bien, un poquito esto creo que ya lo mostró, el Perú no es ajeno al tema de la degradación de suelos. Por lo tanto, tenemos problemas de acidez en la sierra y parte de la selva, no en todo, pero tenemos un gran problema, sobre todo en la selva baja, donde tenemos suelos muy degradados. Bien, suelos y el tema de la
del manejo de nutrientes, ¿no? Entonces, en un principio, un suelo normal, como se ve aquí en el esquema, el 90% está en los minerales, de los compuestos están en los minerales, de un 5 a 10% está en la zona de no intercambiable. ¿Aló? Ingeniero Edgardo. Ingeniero Edgardo. Sí, como que Se fue la presentación. A ahí ver, me ven, por ahora favor. sí, sí, sí. ¿Qué nutrientes se encuentran más en forma intercambiable y por qué? Listo, entonces dentro de esto está el aluminio, el hidrógeno, el calcio y el magnesio. Ahora, el amonio y el sodio, ¿no? Entonces, por esa razón es que estos elementos fácilmente van a ser removidos en el perfil del suelo. Ahora, esto afecta la fijación del nutriente de manera particular en la asimilación de plantas. Lo más efectivo y grado de hidratación. Si nosotros observamos aquí el tema del aluminio, por ejemplo, esta tiene 3 cargas, por lo tanto se va a adherir fácilmente en el complejo de cambio. Es decir, estos términos, por ejemplo, intensidad, es reserva que tiene el suelo, es igual a la capacidad amortiguadora, el poder buffer que tiene el suelo para poder cambiar el pH. Bien, ahora, dentro de esto, la capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, que es parte, digamos, del reflejo de la fertilidad de los suelos, esto tiene un efecto cambiante debido al pH. Por ejemplo, si nosotros aquí vemos, ¿no? Del pH. O sea, es decir, ¿no? Hay algunos elementos que con el cambio del pH van a ser mucho más asimilables. Entonces, a eso se llama cargas dependientes del pH. Y esto básicamente está basado al tema de las materias orgánicas. Por eso aquí la carga eléctrica del suelo, o sea, es no permanente, originada por las sustituciones isomórficas en las arcillas, dejan de contribuir a una acidez de un pH de 5.5, variable asociado principalmente a la materia orgánica. Ahí tenemos las cargas dependientes del pH. Cuando hablamos de sustitución isomórfica, estoy hablando de que, por ejemplo, el magnesio puede ser removido por el aluminio y el aluminio puede ser removido por el silicio. Más o menos esa es la dinámica que da. Y es a partir de ahí es que se generan las cargas negativas y obviamente la acidez. Ahora, esta expresión es simplemente para ilustrar lo que ya se habló del pH. El pH tiene una variación de 0 a 14. Suelos que tienen pHs inferiores a 7 decimos que son suelos ácidos y pHs por encima de 7 se dice que son suelos básicos. Y como ya lo explicó José Miguel, esto es una expresión logarítmica. Es decir, un pH 5 es 10 veces más ácido que un pH 6 y ese pH 6 es 10 veces más ácido que un pH 7. Bien, entonces aquí igual tenemos alguna ilustración. Los cultivos
cultivos en general tienen un rango de crecimiento de 4 a 9. O sea, dentro de ese rango de pH está el mayor desarrollo de los cultivos, pero de manera específica, el rango del pH ideal va entre 5.5 a 7, ¿no? Ese es el rango óptimo de crecimiento. Por eso cuando nosotros empezamos a hablar de suelos ácidos, empezamos a preocuparnos cuando tenemos valores menores a 5.5. ¿No? Ahí viene nuestra preocupación. Igual en el lado alcalino, cuando tenemos valores más de 7. Entonces, tratamos de llevar a un pH ideal, porque en ese rango de pH, la mayoría de los nutrientes van a estar disponibles para los cultivos. ¿Okay? Ahora, la determinación del pH. Esto es el otro concepto importante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que determinamos el pH de los suelos o de las soluciones en general? Uno, muy sencillo, es el papel de tornasol como papel indicador, y el otro es usando los equipos, los potenciómetros, que son de todas las calidades y de todos los precios, ¿no? Entonces tenemos equipos, como se ve aquí, ¿no? Hacer una lectura. Pero aparte de eso, vamos a tener otro tipo de equipos un poquito más sofisticados y otros un poco más sencillos. Entonces, dentro de estos equipos, ojo, uno de los requisitos indispensables es tener los equipos calibrados. Entonces, a veces muchos tienen el equipo, pero no están calibrados. Esto nos lleva a decisiones erróneas muchas veces, ¿no? Por esa razón es que nosotros sugerimos que todos estos equipos deben estar debidamente calibrados. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahí es que nos van a dar valores. Entonces, yo quiero saber cómo está mi suelo, cómo es mi suelo, si es un fuertemente ácido, muy fuertemente ácido o extremadamente ácido. Ojo, dependerá del equipo que esté utilizando para tener esta lectura. Por esa razón es imprescindible, repito, la calibración de los equipos. Eso es fundamental porque eso nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, del tema del pH, como ya se habló, aquí está la disponibilidad de los elementos. Entonces, si hablamos de suelos que tienen pHs ácidos, como dije, por debajo de 5.5, vemos aquí, por ejemplo, perdón, de 5.5 hacia abajo, mira, vamos a tener deficiencia de fósforo, de potasio, de calcio, magnesio, principalmente bases. Por eso es que la preocupación, ¿por qué encalamos? Encalar significa poner bases al suelo, es decir, poner calcio, magnesio, ¿no? Potasio principalmente. Eso es lo que necesitamos para el normal crecimiento de las plantas. Y si estamos en pHs como que de 4, ¿no? Vean ustedes cuánta limitación hay de las bases. Y hay un fuerte precipitado del fósforo igual. Entonces, necesitamos no corregir estas deficiencias en el suelo con el encalado. O sea, eso es el objetivo del curso que estamos haciendo, ¿no? Pero dentro de esto, ojo, vamos a tener algunos elementos que pueden generar toxicidad, como es el caso del hierro, el aluminio, el manganeso. Entonces, eso es lo que hay que tratar de trabajar para evitar la intoxicación de la planta por el bajo pH. Bien, en el caso del fósforo ya se dijo igual, vean ustedes, el pH ideal para el caso del fósforo es un pH de 6.5. Pero si yo estoy en el lado ácido, pH 5 por decir, el fósforo va a reaccionar inmediatamente con el aluminio. Y si ese pH baja, reacciona con el hierro. Por eso es que la dinámica del fósforo en el suelo, digamos, o mejor dicho, es compleja porque precipita con el aluminio y con el hierro en condiciones de suelos ácidos. Ahora, aquí tenemos una estimación porcentual de la disponibilidad de los elementos de acuerdo al pH. Ahora, esta información es fundamental porque depende en qué pH estén nuestros suelos. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en un pH como que de 4.5, entonces la eficiencia, por ejemplo, de aplicación del nitrógeno es tan solo el 20%. Del fósforo, ojo, esto puede ser un poquito variable, entonces valores menores a 30. Entonces ahí, solo el 30% del total puede estar disponible, ¿no? Entonces
es muy poco en realidad, es poco. De lo que aplicamos, tan solo el 30% puede ser aprovechable de manera máxima. Para el caso del potasio es parecido al azufre, el calcio es mucho menos, 20%, y para el magnesio 20% también, ¿no? Y en la medida que aumenta el pH, incrementa la disponibilidad de los elementos. Eso es importante, por eso pusimos esta tabla. De ahí, ahora, otra información importante, ¿no? Es la lectura. Por más calibrado que tengamos el equipo, pero ¿cómo estamos haciendo la lectura? Por eso, ¿no? Si estamos haciendo una lectura, ¿no?, en una solución, o estamos haciendo una lectura en una pasta saturada o en un sobrenadante, ¿no? Entonces, por esa razón es que aquí es importante cómo es que tomamos la lectura. Y si la lectura simplemente o la disolución o la pasta que estamos preparando lo hemos hecho con agua, entonces ahí viene, digamos, la metodología que estamos usando para determinar el pH. Uno es el uso del agua y el otro puede ser usando una solución salina como el cloruro de calcio o el cloruro de potasio. Entonces son formas, y ahora aquí igual, ¿no? ¿Qué relación? Puede ser una pasta saturada o puede ser una relación 1-1 o una relación 1-2. Eso ya dependerá de la metodología que estemos utilizando. Ahora, cada metodología, ojo, nos da un valor y hay que tratar de hacer la mejor interpretación posible. Ahora, evaluación del pH de los suelos. Entonces aquí, por ejemplo, como referencia tengo un suelo, ¿no?, que tiene un pH en agua de 6.9. Entonces 6.9 para mí es un pH ideal. Eso en agua. Pero ¿qué pasó cuando analizamos en cloruro de potasio? 5.4. ¿Cuál es el problema aquí? Ojo, es simplemente una metodología. Entonces, este es otro punto muy importante que hay que considerar, la metodología, ¿no? Entonces, yo decía, con 6.9 es un pH ideal, pero la producción no mejoraba. Y al no mejorar, entonces simplemente se hizo otro diagnóstico con otra metodología y cambió todo, ¿no? Y en otro caso aquí, por ejemplo, igual en Machala, en la zona de Ecuador, entonces esto lo obtuvimos del doctor Pantoja, igual, lectura en agua, 6.1, y ojo, lectura en cloruro de potasio, 4.9. Con 6.1 yo estaba muy feliz, porque asumía que tenía el pH ideal. Pero cuando cambiamos la metodología, ojo, la lectura cambió completamente. Entonces aquí sí ya estoy en serios problemas, porque tengo pH de 4.9. Y esa diferenciación, ojo, es bastante grande, es casi 10 veces menos. Por eso es importantísimo el tema de la metodología y la calibración de los equipos, repito. Por eso, bueno, esto ya lo dije. Para reiterar más. Entonces, la naturaleza de la acidez, de esto ya lo habló José Miguel, no vamos a reiterar más. Pero aquí es como uno quiere. Los cationes, calcio, magnesio, potasio, ¿no? Amonio, que te da un poquito de sodio de repente, ¿no? Y aluminio e hidrógeno en bajas cantidades. Y esto es lo que ha pasado en la selva, ¿no? Entonces, la degradación de los suelos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a perder principalmente las más solubles y luego las bases. Calcio, magnesio, ¿y qué me queda? ¿No? Aluminio e hidrógeno. Y por esta razón es que los suelos, por esta degradación, es que los suelos muestran la acidez. Porque tenemos alta concentración de iones hidrógeno. Ahora, este es el tema del lavado de las bases, ¿no? Entonces, en el tema del lavado de las bases es igual está en función al tema del pH. De hecho, tenemos la utilización igual, ya lo habló José Miguel, del uso de los fertilizantes, ¿no? El nitrato de amonio, la urea, ¿no? El sulfato de amonio. Entonces, cada uno de estos fertilizantes tiene igual una reacción ácida en el suelo.
Y bueno, o sea, el tema es que a veces no estamos cuantificando lo que estamos aplicando en fertilizantes. Por eso aquí el tema de la acidificación, la acidificación depende del tipo de fertilizante que estemos usando. Entonces aquí tengo una tabla, entonces, para ver el índice de acidez de cada una de las fuentes. Entonces, por el índice ácido, vea, por ejemplo, si yo aplicara aquí, si aplico 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea, usando 12 kilogramos de carbonato puro para neutralizar la acidez generada por la aplicación de 200 kilogramos. Y si usaría sulfato de amonio, necesitaría 1420. Pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué fuente es la más adecuada? Obviamente que a veces uno dice, ¿no? O sea, por las condiciones, por las ventajas y desventajas, pero este es un punto importante a considerar dentro del programa de nutrición que nosotros realicemos en los campos. Si ya tenemos campos muy ácidos, entonces evitemos el uso, sobre todo el sulfato de amonio, ¿no? De repente la urea un poco menos, pero de repente la fuente más adecuada sería el nitrato de amonio. ¿Okay? Igual las fuentes como el diamónico, el monoamónico, ¿no? Entonces generan igual, ¿no?, residuos ácidos en el suelo. Bueno, ahora, el tema del crecimiento de las plantas en medios ácidos, ¿no? Entonces, obviamente la acidez del suelo en el crecimiento del sistema radicular de las plantas va a restringir, por eso las raíces no se desarrollan bien en suelos ácidos. Entonces, la falta de calcio permite severas restricciones en el crecimiento radicular. El exceso de aluminio, las raíces se tornan más lentas para alargarse, es decir, para crecer, engrosan y no ramifican normalmente. Es decir, hay la suspensión del desarrollo de los pelos radiculares, que son los encargados de la absorción de nutrientes y agua, ¿no?, por parte de la planta. Y al final, ojo, cuando hablo de nutrientes, limita la absorción del nitrógeno, del fósforo, del calcio y del magnesio principalmente, ¿no? Por eso la longitud del sistema radicular, vean, está afectada, es importante. Y la distribución radicular, es decir, el tema de los absorbentes, es pues fundamental para el desarrollo del cultivo. Sin estas dos condiciones, ojo, la planta simplemente se va a limitar a tener una planta sembrado en un pH ácido de pH 5 y tengo otro en un pH neutro de 6.4. Vean ustedes la gran diferencia en cuanto a la cabellera radicular. Entonces, por esa razón es que el tema del manejo de suelos ácidos es importante, ¿no? Entonces hay que ser prudentes con el manejo. Por eso uno tiene que dar a la planta, ¿no?, las condiciones o el medio para que ésta se pueda desarrollar de la mejor manera posible y premiarnos con una alta producción. Pues si no, nosotros no acondicionamos el suelo para el normal crecimiento de la planta, ojo, nuestras producciones siempre serán limitadas. Ahora, la corrección del perfil del suelo para un adecuado crecimiento radicular, ¿no? Entonces aquí ya viene la aplicación de las enmiendas. Por eso el encalado, ¿qué hace? Mejora las condiciones químicas, las capas superficiales del suelo. Antes de la adopción del sistema de la labranza cero, incorporación mecánica de la dolomita en la capa de la labranza. El sistema de labranza cero o ya establecido, aplicación superficial de dolomita sin la incorporación. Eso es importante, ¿no? Depende en qué condición estemos. Si ya tenemos cultivos establecidos, lamentablemente no podemos hacer una remoción del suelo porque vamos a afectar el sistema radicular. Y como ya lo dijo José Miguel también, el yeso también es una alternativa para mejorar, porque el yeso tiene una mayor movilidad en el perfil del suelo con relación a las calizas en general, ¿no? El carbonato de calcio, el carbonato de calcio y magnesio, como si la dolomita. Entonces, por esa razón, el yeso es otra alternativa como fuente de calcio en condiciones de suelos ácidos.
porque al final va a reducir la toxicidad del aluminio. Ahora, el encalado, como dice aquí, el encalar el suelo es simplemente la operación, ¿no?, que nos permite aplicar compuestos de calcio y magnesio que reducen la acidez e incrementan el pH. Los materiales encalantes tenemos los óxidos de calcio, la cal viva, el hidróxido de calcio, la cal hidratada, la calcita, carbonato de calcio, o la dolomita, carbonato de calcio y magnesio, principalmente, ¿no? Entonces aquí la cal viva, la reacción que ocurre en el suelo, ¿no? Equivalentes químicos, bueno, esto es algo teórico también, que es importante para hacer los cálculos. Ahora, un tema muy importante dentro de las fuentes. Dentro de las fuentes que vamos a utilizar para el encalamiento de nuestras parcelas es el tamaño de la partícula. Entonces, aquí es fundamental, ¿no? O sea, uno es el tema de la riqueza. Dos, es el tamaño de la partícula. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una escala, ¿no?, para ver cuál es la respuesta que yo voy a tener, por eso aquí dice, el tamaño de la partícula del tamaño de la malla. Entonces, ahora, es la homogeneidad del compuesto o de la enmienda encalante que yo voy a aplicar. Por eso, a veces en el mercado uno consigue productos muy económicos, pero, ojo, ¿cómo es la granulometría? Aquí es fundamental la granulometría para ver el tema de la superficie específica de la partícula. Entonces, cuanto la granulometría es más fina, tenemos mayor superficie específica, por lo tanto, vas a tener una rápida corrección de la acidez. Por eso la calidad de los materiales depende, uno, de su pureza química, del tamaño de la partícula y del poder relativo de neutralización total. ¿Okay? Entonces aquí igual tenemos el número de malla y veamos aquí la composición, la eficiencia relativa, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, si yo tengo una malla pasada por menos de 8, mira la composición de cal 5, pero la eficiencia, a ver, es 0. De 8 a 20, tiene una eficiencia más o menos de un 20%. Por eso la sugerencia es que las enmiendas que nosotros utilicemos, incluido el yeso, que sean muy mullidas, ¿no? Entonces, que sean pasadas por mallas de más de 60 mesh. Entonces, eso es lo que nos va a garantizar una mayor eficiencia relativa, ¿no? Eso es muy importante, ojo, o sea, en esto sí, por favor, traten de considerar, o sea, no la malla, la calidad de la fuente, ¿sabes? Ojo, la calidad está sumado ahí con el tamaño de la partícula. Por eso aquí tenemos, ¿no?, los tamaños referenciales, vean ustedes, ¿no? Si yo aplico una dolomita o una caliza con 100 mesh, eso no me sirve, sigue siendo roca. Por 40, ojo, ahí tendremos una eficiencia, como se vio, con un 20%. Si pasa un tamiz de alrededor de 60 mesh, eso es una buena alternativa. Y si es pasado por más de 100 mesh, es mucho mejor definitivamente. Ahora, el encalado nos permite, ojo, incrementar no va a haber cargas dependientes del pH. Y gracias a la mejora del pH, vamos a tener una mayor disponibilidad de los elementos. Entonces, la reducción de la acidez del suelo con el encalado, dice, favorece el crecimiento radicular, estimula la actividad microbiana del suelo, promueve la insolubilidad del aluminio y el manganeso y aumenta la disponibilidad de los elementos como nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, azufre y magnesio principalmente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, recomendaciones de práctica de mayor eficiencia en el encalamiento, aplicación de calcario, mínimo 3 meses antes de la siembra, ¿no? La mitad antes de arar y la otra mitad puede ser después de arar, una grada, evitar la incorporación superficial de la cal, es mejor incorporarlo.
y la recomendación válida, sistema de labranza convencional y en sistemas de labranza cero. Ambos el mismo procedimiento. Ahora, la acidez del suelo y encalado en la superficie. Entonces, la descomposición de residuos orgánicos y la reacción de fertilizantes nitrogenados, esto va a generar la acidificación del suelo. Esto ya se dijo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a enfatizar mucho en esto. Ahora, la deposición de los residuos orgánicos y la reacción de los fertilizantes nitrogenados. Entonces, esto va a una disminución del pH, encalamiento superficial, aumento del aluminio intercambiable y la dificultad para la recomendación. Recomendada el encalado superficial. Bueno, aquí igual tenemos la respuesta de las aplicaciones de diferentes dosis. Mira, cuando yo tengo una aplicación cero, mira la variación del pH del suelo tal cual. En el tiempo varía ligeramente, pero cuando aplicamos 2 toneladas, cuando aplicamos 4 toneladas y cuando aplicamos 6 toneladas. Entonces, tenemos estas reacciones a diferentes profundidades, ¿no? Entonces, este dato es importante para ver cómo se está moviendo el perfil del suelo. Aquí tenemos otro ensayo donde no se hizo aplicación, aplicamos 2.5 partiendo de un pH de 5.2, de ahí aplicamos 5 toneladas, 10 toneladas y 15 toneladas. Entonces aquí para mí era suficiente aplicar máximo 5 toneladas, porque con 10 toneladas ya podríamos estar generando de repente un sobreencalado. Entonces que tampoco no es conveniente para el manejo de los campos, ¿no? Entonces, para este caso, para mí era suficiente aplicar 5 toneladas. ¿Ok? Ahora, beneficios del encalado, como dije, el principal efecto benéfico es la precipitación del aluminio y el manganeso, aumenta la disponibilidad del fósforo y la nitrificación del nitrógeno. Bueno, aquí la reacción, por ejemplo, del suelo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la aplicación de la enmienda, vean ustedes cómo empieza a desarrollarse las raíces, donde aplicamos el encalado, ¿no? Y donde no aplicamos el encalado, vean ustedes, no aparece ni una sola raíz nueva. Lo que a nosotros nos interesa es la aparición aquí de raíces nuevas. Es lo más relevante. Yo puedo tener estas raíces antiguas, pero eso no me sirve. Las que me sirven son las raíces nuevas, esas las que están más claritas, ¿no? Esas son las raíces nuevas, esas son las raíces. Igual aquí, por ejemplo, hicimos una lectura de la aplicación de un hidróxido de sodio en campo, ¿no? Entonces aquí los métodos de aplicación, vean ustedes, de lo más sencillo, ¿no? Hasta lo más complicado. Pero todo lo que se aplica, ojo, se tiene que incorporar para tener una reacción más rápida en el suelo. Aquí igual tenemos, por ejemplo, ¿no? La aplicación del encalamiento de suelos en condiciones de sequía, condiciones adecuadas sin estrés hídrico. Entonces aquí sin encalamiento, con encalamiento. Vean ustedes, de todos modos hay un mayor vigor de la plantación. Pero si tenemos, por ejemplo, problemas de acidez y falta de agua, ojo, lamentablemente estos cultivos no van a prosperar, ¿no? Entonces, aquí la mayor limitación es el agua. Eso es fundamental el manejo del recurso hídrico para poder alcanzar una alta productividad. Aquí a los métodos de aplicación de las enmiendas encalantes, ojo, en caso de café o algunos cultivos perennes, requerimos tener los análisis de suelos y en base a eso hacer los cálculos para hacer las aplicaciones, ¿no? Antes del establecimiento del cultivo. Entonces, esta información es fundamental porque ya nosotros estamos dando la condición para que la planta pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Esta es la única vez donde nosotros vamos a poder poner alguna enmienda encalante debajo de la planta. Posterior a ese, como está indicándose aquí en los esquemas de IE, ya va a ser superficial, porque ya crecieron las raíces. De aquí ya en un campo comercial, ¿no? De la manera, se limpia el plato y ahí sobre la enmienda se puede echar la hoja para sostener un poco la humedad y tener un mayor beneficio en eso.
Ahora, veamos aquí los perfiles de los suelos de la selva. Son suelos muy ácidos en la mayoría de los casos, vean ustedes, ¿no? Diferentes condiciones, ¿no? pHs promedio, por ejemplo, en la zona de Ucayali, estamos hablando de pHs entre 4 o 4.5, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer un trabajo de encalamiento de suelos. Ahora, este es otro trabajo que se hizo en la zona de Tarapoto, en los cultivos de soya y maíz, ¿no? Incorporando igual, ¿no? Niveles de 0.500 kilos, una tonelada y media, 2 toneladas, 2.5, 3.5 y 4 toneladas. Y ahí están los rendimientos, vean ustedes, ¿no? La respuesta positiva a la aplicación de la enmienda, ¿no? En el caso del maíz y aquí en el caso de la soya. Otros ensayos en otras zonas, igual, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí esta imagen me gusta mucho porque vemos que, por ejemplo, este cultivo de lava, a pH 5 tiene muy poco desarrollo y a pH 5.6, vea esa gran diferencia en cuanto al desarrollo del cultivo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno busca con el tema del encalamiento. Pero, ojo, no basta encalar. Ahí viene la otra inquietud, ¿no? No basta encalar, sino lo que hay que hacer es que encalar y nutrir. Ojo, si nosotros tenemos suelos muy pobres, ahí suelos que tienen tanto de capacidad de intercambio catiónico, hacemos la práctica del encalado. Ese año, ojo, vamos a tener excelente cosecha, pero en los siguientes años las cosechas pueden ser perjudiciales, ¿no? Nosotros necesitamos hacer un manejo sostenible del suelo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la práctica del encalamiento, también hay que tratar de manejar la nutrición de los cultivos. Ojo, porque el encalado, como dice, ¿no? Favorece al hijo y empobrece al padre. El hijo es el cultivo y el padre es el suelo. Entonces, la clasificación de los suelos ácidos, entonces aquí pH es entre 5.2 a 5.4, ahí toxicidad de aluminio, manganeso generalmente. Pero a pHs mayores de 5.4, la respuesta a la toxicidad de aluminio ya va a ser mínima. Eso ya lo dijo José Miguel también. Entonces, aquí, por ejemplo, no todos los suelos requieren la misma cantidad de enmienda. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El cambio deseado de acuerdo a la textura del suelo. Para suelos arenosos, para suelos franco-arenosos, franco-limosos, franco-arcillosos y suelos orgánicos. Entonces, ojo, o sea, el mayor requerimiento de la enmienda está en función a los coloides del suelo. A mayor nivel de materia orgánica, sí, y de arcilla, de ser posible arcilla del tipo 2.1, ojo, requerimos mayor cantidad de enmienda encalante. ¿Okay? Entonces, esta es una fórmula que se puede usar para calcular, digamos, la cantidad de enmienda para el cultivo que nosotros deseemos. Entonces, aquí 1.5, el aluminio intercambiable que tenemos, menos el aluminio deseado. ¿Hasta cuánto queremos reducir? Eso va a depender, ojo, del cultivo. Entonces, a continuación vamos a presentar una tablita y la 6C, o sea, es la capacidad de intercambio catiónico efectivo, es decir, la suma catiónica, no la SIC, es la suma catiónica, ¿no? Efectiva, ¿no? Y por el factor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si yo quisiera, estoy trabajando banano, entonces ese valor, ¿no? Del porcentaje de saturación de aluminio, ojo, va a ser hasta 15. Si es cacao, 20. Si es café, 25. Si es camote, no, 20, ¿no? Si es caupí, 40, ¿no? Y así, yuca, por ejemplo, hasta 60. Entonces, esto varía, va a depender del cultivo. Entonces, yo hice aquí un cálculo, ¿no? Con este análisis de suelos de Ucayali. Entonces, el laboratorio me reporta esta información. Pero aquí me da aluminio más hidrógeno. Ojo, entonces,
aquí es un tema que si yo necesito hacer el trabajo de encalamiento, entonces aquí las tablas me dan con la información de aluminio, ¿no? Más no, esto así es total, ¿no? Aluminio más hidrógeno. Entonces, de aquí hay que sacar más o menos un porcentaje, eso es ya un poquito la experiencia. Si uno no tiene, digamos, la información del aluminio, yo para este campo, viendo el pH y las condiciones del suelo, entonces estoy considerando un 80% de ese 1.4, ¿no? Entonces eso me da un valor como que de 1.12. Pero ese 1.12, ¿qué porcentaje es de la suma catiónica? Es decir, de la 6C. Entonces eso al final me daba un porcentaje de 43.58%. Ahora, yo voy a trabajar cacao y el cacao me exige un valor como que de 20. Entonces 43 menos 20 por la 6C por el factor y ahí requiero un total de carbonatos de 1056 kilogramos. ¿Ok? Entonces, y así, pues, usando esta fórmula, podemos hacer el cálculo para el cultivo que estamos manejando en campo. ¿Okay? Son metodologías, ¿no? Entonces, eso ya va a depender qué estrategia quiere usar. Bien, vamos a complementar un poquito hablando de algunos ensayos que hicimos en campo, ¿no? Con la mezcla en café, por ejemplo, con la mezcla Molimax y la mezcla Molimax S. Esto es en la zona de Villarrica. Entonces, vean ustedes, ¿no? Esto es sin encalamiento, pero empezamos a trabajar un poco con el tema de azufre para evitar el tema de la roya. Entonces, justamente eso era el trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, aquí nosotros hicimos este trabajo bastante simpático con Molimax S. Nos salía un resultado de 42.44 quintales con Molimax S más una enmienda orgánica ácido ductoso, 46.55, Molimax Café 36.68 y con Molimax Café más la enmienda me daba 41.77 quintales por hectárea. Entonces hicimos la evaluación, vean ustedes, esta es la parcela referencial, la parcela testigo, vean, ¿no? Fue afectado, muy afectado por la roya, a diferencia del campo comercial. ¿Vean? Aquí la calidad de tasa, en todos los casos sobrepasamos los 80 puntos. Fue un dato muy importante. Otro ensayo, por ejemplo, en cacao, igual, aquí trabajamos las diferentes mezclas comerciales que tenemos. Molimax Café, el Molimax Palma y el Molimax Frutales. Entonces, obtuvimos los mejores resultados con Molimax Café y con Molimax Palma, ¿no? Vean ustedes, esa respuesta, bastante diferencia de las otras. Entonces, esto fue bastante interesante. Esto es en la zona de Mazamari y aplicamos 750 kilogramos por árbol en árboles de 5 años. Ahí están los resultados, ¿no? Mejores resultados con la mezcla Palma en el acumulado. Ya hicimos otro ensayo en la zona de Ucayali. Aquí empezamos a evaluar fuentes de fósforo. Entonces hicimos una mezcla con el superfosfato triple, hicimos una mezcla con el fosfato, con el microessential SZ y con el fosfato diamónico. Entonces, el mejor resultado lo obtuvimos con la mezcla microessential SZ, 27 toneladas por hectárea, con triple 24.55, con diamónico 26 toneladas, 176 kilogramos. Y el productor, 22 toneladas aproximadamente, ¿no? Esto es el compendio más o menos de 2 años de evaluación. Y aún continuamos haciendo las evaluaciones. Bien, ahí están las imágenes del ensayo de Palma. Bien, Molinos es una empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes. Tenemos oficinas en Arequipa, en Matarani, Pisco, Lima, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Piura. Y tenemos, digamos, somos proveedores de fertilizantes a nivel nacional, ¿no? Estos son nuestros almacenes.
uno de nuestros almacenes, fosfato diamónico, K-Mac, etcétera, mezclas Molimax, como el Molimax 2020, Papa Sierra, Molimax Maíz, Molimax Palma, Molimax Café, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos las mezclas Molimax, mezclas genéricas, como el 2020, Super 12 y también la mezcla química Moli 16. Tenemos una línea de abonos foliares, Polyfib de origen israelí, entonces diferentes fórmulas, ¿no? Inicio, desarrollo, floración y llenado. También contamos con una línea de productos hidrosolubles para fertilización. Tenemos ácido fosfórico, ácido bórico, nitrato de potasio cristalizado, ¿no? Normal, y el FAS, que es de reacción ácida, fosfato monopotásico, el ácido fosfórico y el fosfato monoamónico soluble, entre otros. Bien, eso era todo. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Estaremos atentos a las preguntas. Gracias. Bien, ingeniero Edgardo, podemos revisar en el chat las preguntas y consultas que están. Supongo que José Miguel ya respondió casi todas. ¿Y usted puede ver lo del chat? Sí, lo estoy viendo. Ok. Más o menos desde las 6:06, 6:21 creo que hay las primeras preguntas. Ya, a ver, vamos a responder algunas. Bien, aquí hay una pregunta, por ejemplo, en las zonas cafetaleras de Jaén San Ignacio. ¿Existen zonas con suelos ácidos y climas lluviosos? ¿Qué fuentes nitrogenadas o fosfatadas serían las más recomendables? Bien, como ya dije, aquí ya en zonas lluviosas hay que tratar de ver un poco las fuentes. Si tuvieran, por ejemplo, ¿no? O sea, algún tratamiento serían las mejores, pero desde ya una de las fuentes que puede tener un buen comportamiento pues puede ser la urea azul y también el Molimax nitros como alternativas, ¿no? O también el nitrato de amonio. Entonces, eso es una alternativa. Ahora, como fuente de fósforo para esta condición, mira, nosotros hemos estado haciendo algunos ensayos con el macrocrescente al SZ, y yo veo café, tengo buena respuesta, pero la mezcla, por ejemplo, el diamónico, que tiene reacción alcalina inicial, también me da, digamos, cierto beneficio. Ahora, para el caso, por ejemplo, si alguien quisiera usar triple, la ventaja que tiene el triple es que tiene calcio de 18 a 20% que en condiciones de suelos ácidos puede ser absorbido por el cultivo. O sea, sobre todo cuando tenemos pHs menores a 5. Pero si vamos a tener suelos ligeramente ácidos por encima de 5.5, la mejor alternativa sería el fosfato diamónico. Ahora, aquí hay otra pregunta donde dice, entonces los suelos de Pucallpa, mira, lo del DAP, o sea, es casi lo mismo. Aquí me dicen, en la zona de Pucallpa, los cultivos de palma se enteran, pero aquí es cierto, la urea se utiliza masivamente por ser una fuente, digamos, alta en nitrógeno, o sea, es el nitrógeno más barato que hay. Pero si nosotros pudiéramos usar otra fuente, por ejemplo, las ureas tratadas, esa sería una buena opción. Por eso digo, la urea sí puede ser, por ejemplo, la urea azul como alternativa, ¿no? Que tiene, digamos, el revestimiento. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, eso ya lo convierte en una urea de liberación lenta. Se hizo en Tarpoco Maíz, donde, no sé, Tarapoto era, no era Tarpoco, Tarapoto.
Bueno, aquí la pregunta es referente a los fertilizantes. Mira, justamente esta charla nosotros hemos programado pensando de que hay que mejorar el suelo. Eso es uno de los requisitos, ¿no? Aquí lo que hay que tratar es tratar el suelo, ojo, o sea, porque el tema de los fertilizantes no, ya es un punto que complementa, pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es recuperar los suelos. Si yo tengo los suelos ácidos para arroz, para palma, lo más recomendable es que tratemos de encalar o al menos tratar de poner algo de yeso para mejorar las condiciones físico-químicas. Y sobre eso manejar la nutrición. En eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Porque como que la mayoría se preocupa más por el tema de la nutrición. La nutrición está bien, podemos aplicar eso, vamos a tener respuesta. Pero es importantísimo también el tema de la aplicación de las enmiendas, ¿no? Para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo. O sea, aplicar dolomita, cal, ¿no? Hidróxido de calcio, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ahora, aquí hay otra pregunta. En suelos alcalinos, ¿se recomienda DAP o fosfato monoamónico? Fosfato MAP, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no hablé mucho de esto, pero definitivamente en condiciones de suelos alcalinos, la recomendación es mucho mejor el uso del macroessential SZ o si no el fosfato monoamónico por la reacción ácida que tienen estos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un pH más de 7, necesito un pH que esté alrededor de 6. Entonces, una fuente como el monoamónico tiene alrededor de la molécula un pH de 4. Sin embargo, el fosfato diamónico alrededor de la molécula tiene un pH de 8. Entonces, entre usar monoamónico o microessential que tiene reacción ácida o diamónico que tiene reacción alcalina, para un suelo alcalino va a ser mucho mejor, repito, el uso del fosfato monoamónico y el uso del microessential SZ. Ingeniero Edgardo, Sí. bueno, había también una pregunta que hablaba sobre el superfosfato triple, ¿no? Que sí es recomendable en suelos de selva. La gran mayoría de las fuentes que yo conozco, ¿no? O de los proveedores de superfosfato o de por sí la materia prima ya es bastante ácida, ¿no? Ya la reacción ronda alrededor de 1.5, ¿no? En ese caso, para suelos ácidos como los de selva, todavía se aplica, pero en realidad, pues creo que no es lo más conveniente, ¿no? No sé qué opinas, Edgardo. Sí, es que de todos modos eso, repito, va a depender mucho de los colores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un suelo relativamente que tenga algo de orgánico y tenga arcillas más del tipo 2.1, entonces el impacto no va a ser tan grande, sobre todo en cultivos como palma, donde tampoco se aplican dosis muy elevadas de triple, ¿no? Entonces, ahora, la ventaja que tiene el triple es que tiene calcio. Pues si no encalan, entonces ese calcio puede ser asimilable. Entonces, siempre no hay producto perfecto, ¿no? Entonces, por ese lado podría tener esa ventaja, pero lo que dice José Miguel es cierto, ¿no? Que el superfosfato triple tiene una reacción muy ácida, pero en su composición tiene calcio, entonces ahí habría que ver un poquito el equilibrio, ¿no? Por eso, ese cambio de pH que puede generar la fuente de fertilizante, repito, va a depender del coloide. ¿Y qué son los coloides? Son el porcentaje de arcillas que tiene el suelo y del tipo de arcillas, porque ahí igual tenemos arcillas del tipo 1.1 y arcillas del tipo 2.1 y el nivel de materia orgánica, ¿no? Entonces, el cambio del pH está en función a eso. A eso se llama el buffer del suelo. Por esa razón, habría que un poquito evaluar en qué condición estamos. Entonces, si vemos que estamos en una condición donde sí tenemos algo de materia orgánica, y tenemos, digamos, un buen porcentaje de arcilla, bueno, el triple es una alternativa, ¿no? Porque el que va a generar será amortiguado por el poder buffer del suelo. ¿Okay? De ahí aquí alguien me pregunta también, ¿tienen mezclas que tengan 90% de orgánico? La verdad que no. No disponemos de fuentes orgánicas con ese porcentaje. Ingeniero Edgardo, yo quería agregar algo y es que pues nosotros somos fabricantes de fertilizantes, sobre todo fertilizantes fosforados.
nosotros fabricamos el DAP y el MAP que con seguridad se consume allá, ¿no? No solo porque probemos a Molino, sino pues porque nosotros vendemos ese tipo de productos de forma abierta. Y nosotros antes fabricábamos superfosfatos, pero ya no. ¿Por qué? Pues porque no tienen la eficacia que tienen los productos nuevos, ¿no? Es decir, Microessential o de pronto más abajo un MAP, ¿no? Entonces los superfosfatos ya prácticamente no se consiguen en el mercado porque tienen ciertas características que, digamos que no son tan benéficas, ¿no? Por ejemplo, la concentración de fósforo es más baja con respecto a otros fertilizantes, ¿no? De fósforo y de otros nutrientes, ¿no? Con los fosfatos de amonio, por ejemplo, estamos colocando nitrógeno y eso también es importante, ¿no? Lo otro es que, bueno, el tipo de reacción también, cuando es una reacción muy ácida, se convierte en un problema y por eso ya no los fabricamos, ¿no? Nosotros, aquí en Colombia, por ejemplo, el MAP, ¿no? Lo estamos utilizando incluso en suelos ácidos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una reacción ácida, esa reacción favorece la toma de nutrientes, ¿no? Favorece la toma de fósforo, ¿sí? Eso también hace Microessential. Entonces, a veces cuando hablamos de suelos bajo esa condición, ¿sí? Pensamos lo podemos corregir a través de la fuente fertilizante, ¿sí? Pero en realidad, en el caso de los fosfatos, ¿sí? Nos interesa sobre todo que aproveche el fósforo. Y si ya necesitamos corregir algún problema del suelo, pues ahí sí ya tenemos que hacer uso de las enmiendas, ¿no? Entonces, en cuanto al fósforo, lo manejamos de esa forma, ¿no? La idea es sacar el mejor provecho de la fuente que tenemos disponible, sea un Microessential, ¿sí? O de pronto un MAP, y si ya tenemos que trabajar sobre algún limitante del suelo, pues ahí sí ya pensamos en hacer la corrección, ¿no? Eso era lo que quería agregar. Y también quería responder una pregunta que hicieron al comienzo, y era una pregunta que hacían sobre el cadmio y el zinc, ¿no? Entonces preguntaban que si el zinc de Microessential podía inhibir la absorción de cadmio, ¿no? Eh, Puntualmente con Microessential, digamos, esos trabajos los estamos planeando, no los hemos hecho, pero sí se ha comprobado que definitivamente aplicar zinc, ¿no? Disminuye la absorción de cadmio en las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cadmio lo que hace es entrar digamos, a reemplazar, ¿no? Como que se enmascara y entra a reemplazar eh, elementos menores, ¿no? Como el zinc, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Y entonces la planta piensa que es uno de esos nutrientes, lo absorbe, pero finalmente no cumple ninguna función, ¿sí? Sino que se convierte en un elemento tóxico también. Entonces, en el caso del zinc, ¿no? La planta pues toma el zinc, lo utiliza, ¿no? Y no tiene necesidad de tomar otros iones que están ahí, ¿sí? Entonces, definitivamente aplicar zinc, por ejemplo, los trabajos que se han hecho, ¿no? A nivel ya de investigación, en universidades se ha encontrado que definitivamente hace que la planta absorba menos cadmio, ¿no? Es una pregunta que está al comienzo y que quería responder. No sé qué otra pregunta hay por ahí, Gino Edgardo. Bien, lo que dices es muy cierto, ¿no? Entonces, ya de manera limitada está el fosfato, superfosfato triple, prácticamente el super simple ya no existe en el mercado. O, bueno, en el mercado peruano todavía existe el triple, por eso hablaba un poquito. Por aquí hay otra pregunta donde me dicen, a ver, el cultivo de papaya, fertilizante recomendado para Madre de Dios. Bueno, Madre de Dios igual, ¿no? El Microessential es una buena alternativa, habría que tratar de hacer una mezcla. Si nos escriben por ahí, digamos, al correo de repente o al WhatsApp, podemos enviarle el programa. Pero en estos días, a la próxima semana, creo que vamos a hacer una charlita de papaya para la zona de Madre de Dios. Y ahí vamos a dar mayores detalles. Aquí me dice, para maíces híbridos en la selva, recomendaría fuente de nitrógeno como el llenado de grano. Bueno, ahí ya la vez pasada hablé un poquito para maíz. Yo estoy teniendo buenos resultados con el Molimax. Eso para mí es una buena alternativa. Ahora, no especifica, ¿no? La selva puede ser restinga o suelos ácidos, no lo sé, pero yo trabajé en restinga y la verdad que los resultados que tengo son bastante alentadores. Ahora, ¿cuánto tiempo? Otra pregunta dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo demora el tratamiento de suelos con dolomita y yeso?
en cuanto al costo aproximado, costo por hectárea, por ejemplo, para un suelo con pH 4. Bueno, ahí habría que ver el tema del nivel de aluminio. Entonces, igual habría que, igual a ver si nos escriben pasándonos la información completa para hacer un cálculo estimado, ¿no? Pero con un cuadrito que yo envié o lo pasé aquí en la presentación puede tener más o menos un estimado de que cuánto o de enmienda en calante requiere, ¿no? De acuerdo a la textura del suelo. Ingeniero Edgardo, aquí una pregunta interesante y es sobre si se puede mezclar un corrector de acidez con fertilizantes. Y mencionan aquí Microessentials y Guano de Isla, ¿no? Y aquí es importante mencionar que son dos manejos completamente distintos, ¿no? Entonces, muchas de esas fuentes encalantes tienen calcio y tienen carbonatos, ¿no? Y estos hacen que reaccionen con el nitrógeno, ¿no? Con una urea, por ejemplo, ¿no? O con el mismo fósforo. Entonces, lo ideal es manejarlo por separado, ¿no? Por un lado, aplicar el corrector de la acidez, ¿no? Aplicarlo con suficiente tiempo para que reaccione, para que haya humedad, ¿no? Pueda interactuar con el suelo antes de aplicar el fertilizante, ¿no? Si se aplica en conjunto primero, probablemente el material, el encalado, pues no va a funcionar en el momento que se quiere, ¿no? Y lo segundo, pues es que va a perder los fertilizantes, ¿no? Porque van a reaccionar es con la enmienda. Entonces hay que manejarlo por separado. Estaba esa pregunta ahí y pues había que dejar eso claro también. Sí, totalmente contigo, José Miguel. O sea, nunca se mezcla una enmienda con un fertilizante. Ahora, que el microessential con el guano de isla, ahí no hay ningún problema, pero las enmiendas como la cal, la dolomita o el hidróxido de calcio, ojo, nunca se deben mezclar con los fertilizantes porque van a reaccionar y van a precipitar, o sea, ni uno ni otro va a funcionar, entonces se vuelven insolubles. Por esa razón es que siempre el trabajo de encalamiento de suelo se hace con anterioridad, por lo menos 2 o 3 meses antes de las fertilizaciones. Ahora, cuando ya están, ahí es el otro punto, ¿no? Si yo ya tengo, entonces yo simplemente lo que puedo hacer es, hecho la enmienda encalante al plato, pero con una punta, con algo, puede hacer la incorporación del fertilizante, de tal forma de que no tengamos la mezcla de ambos, ¿no? Pero, Así ojo, es. estas labores se hacen en momentos totalmente diferentes, ¿no? Nunca pueden ir juntos, ojo. Así es. Aquí otra pregunta, el señor Luis Fernando Valderrama. Me pide el precio, ¿no? Y cómo se hizo el manejo, ¿no? Yo le voy a colocar aquí mi correo porque no recuerdo cómo fue en qué momento, o cuál fue el precio, pues, de esa enmienda, ¿no? Cuánto costó, pues, en la aplicación. Sin embargo, yo se lo consigo, entonces le voy a colocar aquí mi correo para que por favor me escriba y yo le averiguo el dato. Hay otra pregunta también más arriba, preguntaban cómo colocar la enmienda, ¿no? Que si se colocaba enterrada, que si que se colocaba espolvoreada. Ingeniero Edgardo, usted que habló del tema de enmiendas, ¿cómo se coloca la Bueno, enmienda aquí en prácticamente lo que cultivos de dice, palma, por ejemplo? no, en pollos no le va a funcionar. Lo más importante es que tratar de espolvorearlo en el plato. Ahí le damos una mayor cobertura, ¿no? O sea, mayor área. Eh, por lo tanto, normalmente la aplicación de, así como en las fotos de café, ¿no? Esa es la manera correcta de aplicar una enmienda ya en una plantación establecida como la palma acetera, ¿no? O sea, es la misma estrategia, es la misma técnica para la palma, igual que la del café, espolvoreado alrededor en el plato. Eso es. Muy bien, de ahí tenemos aquí, creo, otra. Bueno, igual aquí dice para el tema de arroz, no, nitrógeno, nosotros tenemos la dupla de oro, el Molimax Nitro, ¿no? Con Macro Essential. Eso es lo mejor para cualquier terreno de arroz. Ya nosotros venimos trabajando buen tiempo y con excelentes resultados en el cultivo de arroz. Bueno, aquí otra pregunta, y es ¿por qué se utilizó yeso y dolomita, no? El tema ahí es que el yeso tiene un efecto más a profundidad, no tiene una mayor movilidad que un carbonato. Entonces, por eso se manejó el yeso. Lo otro es que también se busca desplazar el aluminio en el perfil, moverlo. Y eso lo hace el sulfato que acompaña al calcio dentro del yeso, ¿no? Entonces, esa es la razón. Cuando aplicamos una dolomita, en realidad, pues lo que hacemos es subir el pH, ¿no? Y el aluminio digamos, se precipita, ¿no?
deja de ser reactivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero el aluminio sigue estando ahí. Entonces, a veces coloca uno yeso cuando quiere buscar un efecto un poco más a profundidad, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual se utilizaron esas dos fuentes, ¿no? Ahora, para que ambas tienen calcio, es cierto, pero a veces uno busca balancear las enmiendas, ¿no? Es decir, hacer una mezcla, por ejemplo, entre una cal agrícola, ¿no? Y una dolomita, buscando subir un poco más la cantidad de calcio dentro de esa enmienda para que el balance se mantenga dentro del suelo, ¿no? Entonces, si uno tiene análisis de suelo, sabe en qué proporción puede manejar las fuentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo puede hacer uno mucho más preciso, ¿no? Aplicar exactamente la cantidad de magnesio para mantener la relación con el calcio, ¿no? Entonces, esa es la razón para mezclar las enmiendas, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿De verdad aplica el yeso agrícola en forma de capa o en costra? No, no, esto igual, ¿no? O sea, el yeso hay que tratar de esparcir. El tema es que puede ser el yeso, por ejemplo, en la línea del cultivo, ¿no? En la zona de las raíces. Es ahí donde nos interesa trabajar. Entonces, como ya se dijo, el yeso tiene mucho más movilidad que la cal, pero el yeso no encala, ¿no? Entonces, simplemente el yeso sí va como una fuente de calcio, más no es una enmienda encalante. Ojo, eso sí hay que tener en cuenta, que tiene más movilidad en el perfil del suelo, correcto, eso también es cierto, ¿no? Creo que esas son todas las preguntas, José Miguel, no sé si usted puede complementar algo más. No creo que casi todos giraban sobre eso, ¿no? Sobre las enmiendas, mencionaron, ¿no? Las fuentes de fósforo, bueno, creo que menciona algo lo del nitrógeno. Ah, bueno, aquí la pregunta dice, ¿el yeso baja pH? No, ya la mencionó Gilgardo, no baja el pH, no lo modifica, pero sí mueve el aluminio, ¿no? Ese azufre que está ahí, como es un anión, no se retiene fácilmente si se encuentra con ese aluminio, ¿sí? Lo amarra, lo une y se mueven hacia abajo, ¿no? Entonces no cambia el pH. Esa era como la última pregunta que aparece ahí. Eh, preguntan que si en suelos alcalinos se recomienda usar yeso. Nosotros aquí en Colombia en realidad no tenemos suelos alcalinos, son muy pocos. No sé, ingeniero Gardo, ¿usted qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en realidad se aplica yeso, es cierto, ¿no? Cuando tenemos suelos que tienen problemas de sodio. Entonces, un salino sódico, normalmente en ese tipo de suelos es conveniente aplicar yeso, ¿no? Entonces, para mejorar la estructura del suelo. Es cierto, eso aquí se hace mucho, esa práctica se hace. De repente, más adelante vamos a hacer otro curso sobre el manejo de suelos salinos. Entonces, ahí podemos aplicar de la importancia que tiene la aplicación del yeso en suelos con pHs o con suelos que tengan problemas de sodio principalmente, ¿no? Entonces, de eso podemos hacer de repente más adelante otro seminario. Bien, creo que eso es todo. Muchas gracias, muy amables. Sí, muchas gracias también a los organizadores, a César y a Diego, ¿no? Que estuvieron detrás, que hicieron la convocatoria, que están organizando, también a ellos y pues obviamente a todos los participantes, ¿no? Que nos acompañaron. Y pues bueno, estamos para apoyarles en lo que necesiten. Bien, ingeniero José Miguel, ingeniero Edgardo, estaríamos dando por concluida la reunión. Bien, César, muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Gracias a todos por la participación. Nos vemos pronto. Gracias.